Vamos a poner los puntos más importantes para poder avanzar ustedes y yo, y sobre todo para poder cumplir con nuestro programa. Yo sé que varios están ya ahorita conectando, no los puedo ver a todos ahorita. Al final voy a tomar una captura de pantalla, pero es muy importante lo que ordenar el tema del día de hoy, ¿sí? Ah, doc- Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? sí, yo. ¿Cree que se pudiera grabar la sesión, por favor? Por si tuviera así como alguna dudita después que se pudiera regresarme. Sí. A ver, déjenme ver cómo le puedo hacer aquí para grabarlo. ¿Usted lo pueden grabar ustedes? Mm, Creo que yo en el iPad no se puede. no, tengo que buscar aquí, ¿no? Creo que está arriba, grabación. A ver, ¿dónde? En donde está un circulito con un puntito adentro. ¿Hay unos 3 puntos? Le da Ajá, arriba, gestionar grabación. ok. Sí, ok. De hecho, ¿saben qué? Creo que de todos modos se graba porque es por parte de mí, de la escuela. Entonces creo que de todos modos se graba. Y de todos modos me lo mandan a mí. Pero voy a poner aquí de todos modos grabación. Le voy a poner clase de modificaciones. Creo que Um, debe haber más opciones abajo, ¿no? Como bajando el menú ese que está ahí. Ese. Ajá. Sí, iniciar grabación ahí abajo. Aquí, ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Porque tenemos todos el tiempo contado. Va. Sí, muy bien, gracias. Este, Ahí ya pueden ver la presentación. Sí, Ok, muy bien. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el complemento relacionado con la clase pasada. Si recordamos, la clase pasada estuvimos viendo una vez que se sintetiza la proteína y que tenemos toda esta cadena polipeptídica, tiene que pasar por un proceso de modificaciones para que ésta pueda ser funcional, ¿de acuerdo? Y esto continúa con Se el está proceso de grabando la modificaciones llamada. post-traduccionales. Si recordamos en la clase, habíamos quedado que eran 5 pasos para poder cumplir con una proteína que sea funcional. Y dentro de estos pasos era activación del aminoácido, inicio de la síntesis de proteína o traducción, elongación, término, y ahora vamos a ver las modificaciones post-traduccionales, la cual constituye que es la distribución, la maduración, el plegamiento, y pues como consecuencia también en el caso de comprender la vida de la proteína sería la degradación de estas. También este proceso tiene que ver con la maduración de una cadena polipeptídica naciente. Si hay alguna duda, por favor, díganme, porque no los puedo yo ver aquí, ni tampoco puedo ver la manita, porque estoy en una computadora muy pequeña, pero si me pueden decir hablar, pues, interrumpir, para poderlos escuchar. ¿Ahorita ustedes sí me escuchan bien? Sí, Sí. sí. Sí, sí, escuchamos. Ok, entonces punto número 1, es importante que ustedes coloquen qué son las modificaciones post-traduccionales. Las modificaciones post-traduccionales vamos a colocarlo dentro del proceso de la obtención de una cadena polipeptídica que sea totalmente funcional, y es el último paso que vamos a entender dentro de lo que es la síntesis, ya que gracias a estos mecanismos podemos obtener una proteína que sea totalmente viable. Estas modificaciones las hemos estado, hemos estado como indicando desde un punto funcional, ¿de acuerdo? Estas modificaciones que sufren las proteínas, perdón, o la cadena polipeptídica, tiene que ver en diferentes clasificaciones. Una clasificación sería justamente que se incorporan complejos de moléculas, o pueden también ser algunos péptidos, o pueden ser también algunos grupos químicos, o pueden ser cortes. En esta diapositiva ustedes pueden ver que hay diferentes colores, y estos colores pueden ayudarnos a clasificar de una forma más sencilla las modificaciones que tienen estas cadenas polipeptídicas, ¿sí? Entonces puede ser complejos de moléculas, que son como moléculas puede ser más grandes en peso molecular,
puede ser a lo mejor en menor peso molecular, pero puede ser la incorporación de algunos péptidos que son también más pequeños, que están en verde. Puede ser también algunos grupos químicos, como puede ser la fosforilación, la metilación, la acetilación, o también puede ser, por ejemplo, lo que es el corte de las mismas, ¿sí? ¿Qué vamos a entender de las modificaciones post-traduccionales? Vamos a entender en el número uno, y es punto clave para ustedes y puede ser pregunta de examen, el aminoácido donde se lleva a cabo esa modificación, ¿de acuerdo? Otra punto importante son las enzimas que participan en la modificación post-traduccional. Y tres, ¿cuáles son las funciones en las cuales se ha relacionado esa modificación post-traduccional? También en esta representación les pongo el ejemplo de las modificaciones más comunes. Por ejemplo, puede ser la fosforilación, la glicosilación, la ubiquitinación, la sumolación, lo que también tiene que ver con, es que quería que vieran aquí abajo, lo que son la formación o también la modificación que tiene que ver con enlaces químicos, como lo es los puentes disulfuro, la acetilación, la lipidación, metilación, hidroxilación. Estas son como las más comunes, ¿sí? Lo que tienen que poner atención ustedes para nuestra clase es ubicar en los aminoácidos donde se lleva a cabo esa modificación de esa cadena polipeptídica, además de las enzimas que participan en ello. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, las funciones de las modificaciones post-traduccionales sería el tráfico intracelular o intercelular, la estabilidad de la proteína, así como su actividad. Esta actividad, por ejemplo, puede ser estructural o puede ser también una proteína que pueda estar en algún espacio subcelular que tiene que ver con alguna cuestión metabólica o con alguna otra, o de movimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también podemos tener que dentro de las funciones post-traduccionales puede ser el control de la actividad de la proteína. Por ejemplo, en el caso de la fosforilación y la defosforilación. También hay proteínas, por ejemplo, que tienen que ver con la hidroxilación o también con la acetilación. En el caso de cuando vimos la dinámica de la cromatina, cuando tiene que prepararse el material genético para poder llevar a cabo lo que es replicación, transcripción y traducción, pues tiene que, por ejemplo, las histonas tienen que eliminarse y ahí es muy importante la deacetilación de histonas o la acetilación de histonas. Entonces, son 4 puntos importantes que son importantes para ustedes. ¿Cuáles serían las funciones de las modificaciones post-traduccionales? Pues sería su objetivo, que puede ser tráfico intracelular o intercelular, la estabilidad de la proteína, la actividad, que puede ser estructura o puede ser también alguna función que tenga que ver con la parte metabólica o de movimiento, también el control de la actividad. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la fosforilación. La fosforilación es una de las modificaciones post-traduccionales más comunes en nuestras células y así como lo mencioné anteriormente, tiene que ver con el control de la actividad de la proteína, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos importantes que yo les mencioné? Ver los aminoácidos en las cuales se lleva a cabo esta modificación. ¿Cuál es la modificación? La incorporación de un grupo fosfato. Y esa incorporación puede darse en las serinas, en las treoninas o en las tirosinas. ¿A través de qué enzima? A través, por ejemplo, de las sinasas y a través de la acción también en su regulación de las fosfatasas. Esa es la pregunta más importante para ustedes. ¿En qué aminoácidos se lleva a cabo la fosforilación? Serina, treonina y tirosina. Y qué enzima participan, las sinasas, pero quienes regulan también las fosfatasas, ¿de acuerdo? Disculpe, Sí, doctora. sí, escucho. ¿Serina? ¿Y qué más? Serina, treonina y tirosina. ¿Y cuáles eran las enzimas, perdón? Las enzimas serían las sinasas y las fosfatasas. Las sinasas o las quinasas van a ser
permite que se incorpore el grupo fosfato. ¿Y quiénes son las que defosforilan? Pues serían las fosfatasas. Esa es una pregunta muy importante de examen. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Bueno, así como estoy colocando en estas palomitas que están aquí en la diapositiva, esta modificación post-traduccional es una de las más frecuentes en la traducción de señales. ¿Sí comprenden todos ustedes qué es una traducción de señal o una transducción de señal? Sí. ¿Me dices tu nombre, por favor? Porque no los escucho todavía muy bien. No reconozco todavía la voz de todos ustedes. ¿Me puedes decir tu nombre? Porque estoy anotando aquí nombres, por favor. ¿Quién eres? Sí, Diego. Diego, por favor. Dime, compártenos cuál sería la definición que tú entiendes, pues, valga la redundancia aquí, por transducción de señales o traducción de señales. Es el proceso en el cual, por ejemplo, una hormona se acopla a su receptor y desencadena una cascada de reacciones para llevar a cabo una actividad. Y sobre todo llevar a cabo una respuesta de la célula. Esa respuesta a través de la traducción de señales es que tiene que llegar al núcleo de las células. Este núcleo, bueno, esta respuesta va a relacionarse con la expresión de genes y por lo tanto después la síntesis de algunas proteínas. ¿Hay alguien que quiere decir algo más? Sí, yo, soy Alex. Nombre, Alex. Alex y Diego, de acuerdo. A ver, Alex. Sí, pues lo que yo entiendo por esa señalización es también la parte en que las células tienen que comunicarse entre sí, y para lograrlo, pues es por moléculas, ya sea de señalización, como dice Diego, o como dio el ejemplo usted, que en el caso, no sé, de que se ocupe factor de crecimiento, llega la hormona, produce una reacción con el receptor y ya se efectúa una respuesta, pero es básicamente comunicación celular, para que todo el organismo esté como remando hacia el mismo lado y se pueda dar una homeostasis. De acuerdo, Alex, pero también algo muy importante que quiero agregar es que esta respuesta no solamente es a nivel intercelular, sino también intracelular, ¿de acuerdo? Esa parte de comunicación a través de la propia célula es muy importante para dar la respuesta a nivel del núcleo o de los organelos subcelulares. Y entonces, sí, en un tejido, por ejemplo, es más común ver que esta comunicación pues nos permite que las células vecinas puedan tener una interacción, pero también la propia célula. Entonces, como complementando, tendríamos que tener una comunicación tanto intracelular como intercelular. En la fosforilación tiene que ver con procesos celulares como el metabolismo, el crecimiento, diferenciación, también la división, aprendizaje, por ejemplo, ya ubicando de manera muy específica el tejido, por ejemplo, en sistema nervioso tiene que ver de forma muy importante con el aprendizaje, la memoria, en el caso de la respuesta inmune, lo que es el control de estas células que participan en la respuesta como los macrófagos, o los linfocitos, en el caso del músculo con la contracción y la relajación, y en el caso ya de algo más específico de los subcelular, por ejemplo, sería el transporte de las membranas o el tráfico de los organelos. ¿Sí? Entonces, muy importante para ustedes es mencionar en qué funciones específicas está participando la fosforilación. Y complementando o corroborando, pues, que la fosforilación tiene que regularse. ¿Cómo se regula la fosforilación? A través de la activación o la actividad de las sinasas con las fosfatasas. Entonces ya dijimos que en la fosforilación intervienen los aminoácidos como serinas, treoninas y tirosinas, ¿sí? Esto pues tiene que ver con la cadena polipeptídica y pues tiene que ver con su grupo OH. Entonces, este grupo OH va a estar catalizado por las sinasas y van a hidrolizar, ¿sí? También una consecuencia es que va a tener un incremento de la carga negativa de las proteínas y la parte opuesta, les digo, pero que es muy importante, puede ser las fosfatasas. O sea, es decir, la acción de las fosfatasas.
Hay enfermedades donde hay mutaciones, ya sean las quinasas o las fosfatasas, y esto descontrola lo que es la fosforilación de las proteínas, de tal manera que puede haber hiperfosforilaciones o hipofosforilaciones. En el caso, por ejemplo, del sistema nervioso, puede haber alteraciones que pueden llevar a un deterioro cognitivo o a un deterioro de la memoria. Y bueno, aquí vemos un ejemplo representado por estos esquemas de cómo se lleva a cabo la fosforilación y la defosforilación. Tenemos la cadena polipeptídica, vemos que en el caso de la serina se lleva a cabo lo que es la incorporación del grupo fosfato a través de las sinasas, y una vez que se dice que está fosforilado, pues se incorpora este fosfato y bueno, ya la fosfatasa cumple su función y tiene que retirarse. Pero para regular este proceso tiene que actuar las fosfatasas, porque no siempre deben de estar probablemente algunas proteínas con ese grupo fosfatos, tienen que eliminar su grupo fosfato para tener esa regulación. Entonces esto se llama fosforilación y defosforilación. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces las sinasas pueden tener también una dinámica en las que estas tienen que llevar un ciclo catalítico a través del sustrato, y precisamente también como proteínas pues tienen que llevar a cabo algunos plegamientos. En algunos libros vamos a encontrar que también algunas modificaciones tienen que ver con el plegamiento de estas proteínas. En la clase yo quisiera que homogenizáramos algunos conceptos y mencionar que el plegamiento de estas proteínas que son nuevas o cadenas polipeptídicas nacientes, pues tiene que llevar a cabo una reestructuración en su conformación, ¿no? Y esta conformación tiene que ver con enlaces químicos, y uno de los más comunes pues serían los puentes de disulfuro, ¿sí? Sobre todo porque esto hace que esté plegada la proteína, y para poder llevar a cabo esta dinámica y sobre todo el movimiento o el transporte de estas proteínas, pues tienen que eliminarse esos enlaces. Entonces, una modificación que puede tener sería el plegamiento. Otra de las modificaciones post-traduccionales es la sulfatación, y esta ocurre en lo que es la tirosina, las tirosinas o residuos de tirosinas, ¿sí? Aquí vamos, como podemos observar, es que las enzimas que participan en la sulfatación pues serían las sulfotransferasas, ¿sí? Y estas van a estar asociadas a las membranas biológicas, ¿de acuerdo? Va a ser importante esta modificación para la actividad biológica de las proteínas. Principalmente la sulfatación se ha asociado a lo que son los procesos de coagulación de la sangre, algunas funciones inmunológicas, así como también tráfico de intracelular, y también a varios acoplamientos o síntesis de estas cascadas que tienen que ver con las proteínas G, ¿sí? Lo importante para ustedes es identificar la enzima e identificar en cuál es el aminoácido en el que está participando esta incorporación del grupo fosfato. En la parte de abajo de esta diapositiva les muestro, por ejemplo, varias cadenas polipeptídicas donde se está incorporando en la tirosina este grupo sulfato. Que es a través de la enzima que dijimos sulfotransferasa. ¿Ok? Algo muy importante que les compartí, no recuerdo si más pronto, el día de hoy o ayer, les compartí un artículo donde viene un esquema clave para ustedes, donde están todas las modificaciones post-traduccionales y vienen los aminoácidos en los cuales se lleva a cabo esta modificación de las cadenas polipeptídicas. Es muy importante que lo revisen,
Ahorita al final de decirles los conceptos de estas modificaciones, les voy a compartir esa tabla porque es clave para identificar más fácilmente las modificaciones post-traduccionales, ¿de acuerdo? Una pregunta clave también sería ¿en dónde se lleva a cabo las modificaciones post-traduccionales? ¿En qué parte de las células? ¿Dónde se lleva a cabo? En Golgi, ¿no? Y en el red. En En el Golgi retículo y en el aparato de Golgi, ¿no? todos los retículos, los dos. Perdón, Pues no lo que los sería el sistema de endomembranas, ¿no? El sistema de citomembranas, específicamente, ya les había comentado la clase pasada, que una vez que esta proteína naciente se desprende, vamos a decir, de los ribosomas, tiene que pasar por un trayecto hacia el lumen del retículo endoplásmico, hacia el sistema de citomembranas, para que ahí pueda llevar a cabo como este transporte que puede ser hacia lo que es la parte inicial del Golgi, de los dictiosomas, para que este pueda llevar a cabo el proceso de verificación del control de calidad de esa proteína, pero además con pues, toda esta maquinaria para llevar a cabo ciertas modificaciones post-traduccionales. Esto depende de la actividad biológica y de la necesidad que las células tengan en ese momento, de necesidades fisiológicas, ¿sí? Y depende también de la proteína que tenga que llevar a cabo cierta modificación. Ya habíamos comentado que, por ejemplo, también podemos encontrar proteínas que pueden ser más versátiles, es decir, pueden sufrir varias modificaciones post-traduccionales y esto permite que tenga una gran variedad de funciones esas proteínas, ¿no? Ok, otra modificación post-traduccional es la carboxilación. Y la carboxilación tiene que ver con la incorporación de un grupo carboxilo, ¿sí? Principalmente en el ácido glutámico, ¿sí? Y bueno, este aminoácido permite que también actúe la enzima, perdón, que se llama carboxilasa, que va a permitir que se una lo que es este grupo carboxilo. Si recuerdan, en el primer esquema que les presenté, de acuerdo a la clasificación de las modificaciones, pues serían estos la incorporación de grupos químicos. Hasta ahorita hemos mencionado sulfatación, fosforilación y lo que es carboxilación. Este proceso o modificación post-traduccional es más común, por ejemplo, en los factores de sanguíneos. Por ejemplo, aquí se necesita cofactores como lo es la vitamina K y la presencia de este cofactor permite que en funciones como más relacionadas con nuestro organismo puede ser para la coagulación. También, por ejemplo, la carboxilglutamato puede actuar como un quelante de calcio. Y es muy importante para nosotros en la clase identificar o tratar de entender qué es un quelante. ¿Todo el mundo sabe qué es un quelante? Yo no. Nadie sabe. No, doctora. No, un quelante sería algo así como para ubicar de manera más sencilla, algo que se une a una molécula, ¿de acuerdo? Y lleva a cabo pues como una parte muy importante de esa molécula que se une. En este caso puede ser como el calcio. El calcio también, bueno, para poder identificar, por ejemplo, la dinámica del calcio, debemos de buscar quelantes y los quelantes van a ser sustancias químicas que se van a unir al calcio. Y entonces, en este caso, la carboxilglutamato puede actuar como un quelante de calcio. Es decir, que es necesario también para que podamos identificar este calcio, en este caso con los mecanismos de la coagulación de la sangre. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe, entonces la carboxilglutamato es la que va a estar uniendo el calcio. Así es, la carboxilasa, sobre todo para de una forma más sencilla. ¿Me dices tu nombre, por favor? Juan Manuel.
Juan Manuel, de una forma más sencilla, identificar, por ejemplo, cuál es esta enzima, sería la carboxilasa, ¿sí? A ver, vamos Sí. haciendo un repasito con esta. Sería las sulfotransferasas, las cinasas, fosfatasas, y en este caso serían las carboxilasas, ¿sí? ¿Y por qué es común decir, por ejemplo, en este caso las carboxiglutamato? Porque en el caso del ácido glutámico es el aminoácido que tenemos que identificar en la cadena polipeptídica para que se lleve a cabo esta modificación post-traduccional. ¿Cuál es la modificación post-traduccional? Pues sería en este caso la incorporación de un grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Sí, Juan Manuel. Sí, ya, queda entendido. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, otra modificación y que también es muy importante es la glicosilación o glucosilación. Esta modificación es la unión covalente de glúcidos, ¿sí? Estos glúcidos pueden ser oligosacáridos o glucanos. Esta modificación es muy importante, por ejemplo, en el caso de la estructura de las membranas biológicas. Por ejemplo, las proteínas también que se glicosilan o se glucosilan se van a secretar, ¿sí? Y son, les digo, estas proteínas que pueden ser proteínas integrales de membrana. Las funciones serían favorecer o estabilizar la conformación final de la proteína, ¿sí? Aumentar también la vida media de estas proteínas. Esto permite que también tengan una mayor estabilidad y resistencia, por ejemplo, resistencia a proteasas. También aumenta la solubilidad en un medio acuoso y tiene que aportar también alguna parte de la estructura para reconocer algunos receptores. En alguna ocasión yo les preguntaba cuáles son los carbohidratos que son parte de la estructura de las membranas biológicas. Y uno de ellos, pues justamente tiene que ver con estos glúcidos o con estos azúcares que van a estar incorporándose a proteínas integrales de membrana. Y esto forman moléculas mucho más grandes desde el punto de vista molecular, ¿no? En el caso de las membranas biológicas, estos sacáridos u oligosacáridos funcionan como receptores y son muy importantes en la dinámica de ciertas células, ¿sí? Entonces vamos a decir que son oligosacáridos. Podemos, entonces, de acuerdo a identificar a nuestra tabla inicial donde cuáles serían estas modificaciones. Aquí serían de moléculas que son un poco más grandes a comparación a los radicales que antes mencionamos. Los radicales serían, por ejemplo, el grupo sulfato, el grupo carboxilo o lo que son el grupo fosfato. En este caso serían moléculas más grandes desde el punto de vista molecular y son oligosacáridos. Esto también permite que las células tengan una función importante, en particular, por ejemplo, pensando en las membranas biológicas, pero algo que también podemos identificar pues serían lo que son proteínas como la hemoglobina. Sí, la hemoglobina, por ejemplo, puede tener ciertas regiones donde se va a incorporar los azúcares y esto se ha relacionado con algunas patologías como lo es la diabetes. ¿Sí? Y bueno, aquí sería una representación muy sencilla de lo que es la N-glicosilación o la O-glucosilación, dependiendo de la molécula. Y muy importante, si ustedes son observadores, ¿qué aminoácido tenemos que resaltar en la glicosilación? Pues sería la asparagina, la trionina o la serina. Déjenme mostrarles... Déjenme mostrarles un esquema. ¿Asparagina? Sí. Asparagina. ¿Listo? Ajá. Espérenme, ahorita les vuelvo a compartir mi presentación. Nada más estoy buscando la tablita que les dije que quiero que identifiquen en el artículo que les he compartido, porque es una forma más sencilla de estudiar las modificaciones post-traduccionales, ¿de acuerdo?
Permítame tantito, porque tengo que salirme de la presentación e irme al artículo que les compartí. Ahorita no ven mi presentación, ¿verdad? Ahorita no ven la presentación, ¿verdad? Ya no. Ok, mientras, algo importante que quisiera que trabajaran en esta semana es que hasta ahorita yo les he dicho que es necesario identificar los aminoácidos donde en la cadena polipeptídica se lleva a cabo esa modificación, pero también es una parte muy importante en medicina, es ubicar hacia qué extremo de la cadena polipeptídica se encuentra ese aminoácido en particular. Por ejemplo, puede estar más hacia el lado amino terminal o bien hacia el lado carboxilo terminal. ¿Sí? Entonces vamos a identificar de estos que hemos mencionado cuáles son las regiones en donde se encuentran esos aminoácidos, ya sea aminos terminales o carboxilos terminales. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende esto Sí. que les acabo Sí. de... Ok, Sí, doctora. muy bien. Bueno, miren, voy a compartir mi pantalla. No es posible ponerlo ahorita en la presentación, pero voy a compartir la pantalla donde tengo el artículo que yo ya les compartí también a ustedes. Ese se los mandé por correo para que ustedes lo tengan y le den una revisada. También de tarea de esta semana sería hacer un mapa conceptual de ese artículo. Voy a compartir esto. A ver, está aquí. Y me voy a ir a... Ahí pueden ver la tablita del artículo, que ¿sí lo pueden ver? Sí. Ok, miren, en esta tabla el artículo es este, ¿de acuerdo? Es este que es un poco viejo, 2011, pero es muy representativo para nuestra clase. Sobre todo es muy interesante porque pueden comprender en este review cuál es el papel que tienen las proteínas una vez que tienen esa modificación en el caso de la parte fisiológica o de la regulación de la homeostasis, como lo es en las enfermedades. Muy importante para nuestro curso y para, por ejemplo, el examen sería aquí en esta tabla identificar estos aminoácidos. Y si buscamos, por ejemplo, ahorita el que estamos mencionando, que es la glicosilación, ¿sí? La glicosilación aquí se encuentra, es la modificación. ¿Sí se alcanza a apreciar? Ay. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, sí se ve bien. Ok, por ejemplo, aquí está la acetilación, carbonilación y glicosilación. Y las palomitas que vienen en la parte inferior serían los aminoácidos en donde se lleva a cabo esa incorporación, en este caso de un oligosacárido o de algún azúcar, ¿de acuerdo? Y aquí podemos identificar con esta línea sería el triptófano. A ver, espérenme, es que no, tenemos que hacerlo un poquito más grande para seguir y no nos equivoquemos, ¿verdad? A ver. Vamos a poner en especial atención en la columna número 3, ¿sí? Y sería triptófano, tirosina, asparagina, serina, treonina y arginina. Todos esos aminoácidos sí tenemos que identificarlos donde se lleva a cabo esa modificación post-traduccional. Repito, en la glicosilación, entonces tenemos que identificar lo que es el triptófano, la tirosina, la asparagina, la serina, treonina, arginina. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, regresamos ahora con la presentación. Sí pueden ver aquí la presentación, ¿verdad? ¿Sí se ve la otra diapositiva? Sí, sí, doctora. Ok, bueno, en la glicosilación
si ponemos, permítame, sería entonces, busquemos glicosilación. Es que podrían ustedes hacer la pregunta, entonces, ¿cuál es la enzima que participa en la glicosilación? O sea, así como hemos mencionado que la incorporación de los radicales químicos o de los compuestos, de las partes químicas que era la fosforilación, la carboxilación, la sulfatación, en el caso de moléculas de mayor peso molecular, lleva un proceso más complejo, ¿de acuerdo? No solamente es que participan no sé, por ejemplo, una transferasa, donde se identifica a un azúcar. Aquí puede ser dependiendo de... ¿Cree que puedo moverlo de mi Google? Está compartiendo la pantalla. Es que tapa la diapositiva. Estoy tapando esto de aquí abajo. ¿Así? Por favor. ¿Allí Sí, se ve muchas mejor? gracias. Sí, gracias. ¿Ya vamos bien, entonces? Sí. Sí, doctora. Ok. Entonces les comentaba que la incorporación de este azúcar, cuando estamos hablando de moléculas de mayor peso molecular o más complejas, no es tan fácil como identificar a lo mejor solo una enzima, ¿sí? En el caso de los radicales, pues está por ejemplo, la fosfatasa, las cinasas, las fosfatasas que defosforilan. En la glicosilación, dependiendo del azúcar o del oligosacárido, va a ser el mecanismo por el cual se incorpora este azúcar. Lo que me interesa ahorita en nuestra clase es que podamos clasificar estas modificaciones con respecto a características químicas y a características moleculares. Voy a recordarles, por ejemplo, este esquema, ¿sí? Este esquema es clave porque viene, por ejemplo, moléculas complejas o de mayor peso molecular, proteínas o péptidos. Pueden ser grupos químicos. Hasta ahorita lo que hemos mencionado son estos grupos químicos, y estos grupos químicos es más sencillo identificar, por ejemplo, una proteína, pero una enzima. Una enzima, por ejemplo, fosfatasas, quinasas, acetilasas, metilasas, ¿sí? En la glicosilación intervienen más personajes de los cuales van a permitir que se incorporen estos azúcares. Generalmente son oligosacáridos, ¿de acuerdo? Y bueno, a manera de complementar esta parte, pudieran identificar en su tarea durante la semana cómo se glicosila una hemoglobina. La hemoglobina, por ejemplo, en el caso de la clínica, nos ha ayudado a poder ser parte de un diagnóstico para poder dar, no sé, un cuadro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, un indicador muy importante que se ha propuesto últimamente, pues es la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, adelante, escucho. No los escucho. Sí. O sea, que sí está bien. Ok, muy bien. Bueno, otra modificación post-traduccional es la acetilación, donde también es una modificación covalente, ¿sí? Donde se incorpora aquí un grupo químico que es el acetilo en los aminoácidos, que es la metionina y la lisina, ¿sí? A través de una acetilasa, ¿de acuerdo? Y bueno, si recuerdan también en el caso de las histonas, están las deacetilasas de histonas o lo que es la acetilasa de histona. Muy importante en nuestra clase el día de hoy identificar el aminoácido de esa cadena polipeptídica. En este caso, ¿cuál sería la cadena polipeptídica? Pues serían las histonas justamente, porque estas son las que tienen que llevar a cabo esa modificación para regular ciertas funciones, y en este momento podemos decir que tiene que ver con la dinámica de la cromatina, ¿de acuerdo? Para que pueda llevar a cabo lo que es ya sea
replicación o la transcripción en el caso del ADN. Otra modificación post-traduccional importante es la proteólisis, y ya hemos comentado varias veces en nuestra clase de juntos, donde vimos que en este caso la proteólisis no tiene que ver con la degradación de proteínas, sino tiene que ver con una modificación de estas, y esta modificación tiene que ver con una enzima específica que nos va a permitir que corte o que se corten los enlaces peptídicos en aminoácidos muy particulares dependiendo de las proteínas que se proteolizan. Por ejemplo, aquí les presento a la prolactina. La prolactina nativa tiene 23 kilodaltones y a través de una catepsina, que es la enzima que va a ayudar o las metaloproteínas, se llaman también metaloproteasas, también van a identificar aminoácidos específicos. Por ejemplo, aquí está, en el caso del humano, de la prolactina humana, tiene que darse el corte entre el aminoácido dos proteínas nacientes, bueno, no nacientes, sino que resultantes de lo que es este corte. Y en este caso, una de las que son muy importantes en la clínica o en la parte fisiológica, pues serían lo que son las prolactinas que se llaman, bueno, o las proteínas llamadas vasoinhibinas, las cuales pues tienen que ver con, en este caso con la prolactina, la regulación de la angiogénesis, por eso se llaman vasoinhibinas. Y en el caso de la rata, de la proteína prolactina de la rata, el corte debe de hacerse entre el aminoácido 153 y 154 por la acción de una catepsina, que es una metaloproteasa. La prolactina, hablando de esta hormona de origen proteico, es un ejemplo muy claro de una proteína que es muy versátil. Esta proteína, pues entonces puede ser glicosilada, puede ser sulfatada, puede ser proteolizada, puede ser también a lo mejor carboxilada. Y esto permite que esta proteína tenga una gran variedad de funciones y también tenga diferentes ubicaciones dentro de nuestro cuerpo. Lo importante en nuestra clase es identificar que las modificaciones post-traduccionales pueden darle a las proteínas mayor versatilidad en cuanto a su función y obviamente en cuanto a su localización. ¿Ok? ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? No. Ok, aquí está. Perdón, no les escucho. ¿En qué aminoácidos actúa la proteólisis? Ajá. Sí, ¿quién eres? Para poner nombre, por favor. Carla. Sí, ya lo noté. Miren, esa pregunta es muy interesante y mi intención es que puedan tener claro la identificación de aminoácidos, pero también la identificación de diferentes modificaciones. Podemos decir que hay modificaciones más complejas. En el caso de la proteólisis o de la glicosilación o la incorporación de oligosacáridos, no es tan fácil como en el caso de la incorporación de radicales de grupos químicos, porque depende también, primero decimos que son moléculas más grandes, de mayor peso molecular, en el caso de los oligosacáridos, pero en el caso de la proteólisis va a depender de los aminoácidos que estén identificados en cierta posición. No podemos decir específicamente en tal aminoácido, sino, por ejemplo, en este caso con la prolactina, tiene que ver con el corte que va en el aminoácido 155 y 156, ¿sí? O sea, aquí Carla, yo lo que sugiero es que no nos casemos con la idea de solamente tener un solo aminoácido. Miren, regresamos a la tablita que tienen ustedes en el artículo. Voy a poner el artículo otra vez, ¿sí? Y aquí viene acetilación, carbonilación o carboxilación, glicosilación, hidroxilación, metilación, nitración, palmitolación, ¿sí? Fosforilación,
ubiquitinación. En el caso, si se fijan en esta tabla, que es una de las que tenemos como si fuera una guía, no viene específicamente proteólisis, ¿verdad? Va a depender de las proteínas especiales que tienen que sufrir esta modificación. Por ello es que aquí en lo particular no podemos decir específicamente un aminoácido, Carla, más bien tendríamos que ver la función específica de esa proteína y por qué tiene que proteolizarse para poder tener dos proteínas. Lo que yo les puedo decir en este momento es que hay familias de proteínas, por ejemplo, como la hormona de crecimiento también, que puede tener proteólisis. Y esto es por una relación con alguna función en el organismo. Y una parte muy importante, pues puede ser con la regulación de la angiogénesis, es decir, el crecimiento de vasos sanguíneos a partir de los vasos ya existentes. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, entonces, bueno, regresamos entonces a la presentación. Ok, aquí en esta parte de la presentación del día de hoy, entonces, si se fijan, también es otro esquema que se encuentra en internet, pero que también es muy, ayuda mucho pues a poder clasificar estas modificaciones post-traduccionales. Y si te fijas, Carla, por ejemplo, aquí en la O-glucosilación, podría ser en la fenilalanina o puede ser, por ejemplo, también en la proolina, en la serina o en la treonina. ¿De qué depende más? Depende más de identificar la función de las proteínas y el lugar o la posición en donde se encuentran estos aminoácidos. Yo lo que les puedo decir es de que más bien identifiquen el aminoácido específico con aquellos que tienen que ver con los grupos químicos. Y cuando estamos hablando de un corte de la proteína o de la cadena polipeptídica y de la incorporación de otras moléculas de mayor peso molecular, también identifiquemos más que nada la posición de esos aminoácidos, ¿sí? Para que no nos confundamos sobre todo con los grupos químicos. En el caso de los grupos químicos, pues sería una modificación más sencilla, ¿no? Pues si es carboxilación, pues una carboxilasa. Si es una metilación, es una metilasa o una metiltransferasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que podemos aprender el día de hoy también, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también justo en esta tabla, en la parte inicial viene lo que son los extremos aminoterminales y carboxiloterminales. Por ejemplo, extremo N, que tiene que ver con aminoterminal, tiene que ver la formilación, acetilación, mirostilación, glucosilación, acilación. ¿Sí? A lo que es mirostilación o mirostoilación son incorporación de ácidos grasos, de lípidos, que como bien saben, pues pueden ser moléculas más grandes, ¿sí? Y en el caso del carboxilo terminal, pues un ejemplo sería la metilación. Muy bien, otra modificación post-traduccional importante que tiene que ver con un procesamiento, un mecanismo más complejo, pues sería la propia ubiquitinación. Y la ubiquitinación, aquí sí vamos a identificar, por ejemplo, qué aminoácido se incorpora esta proteína, que sería una proteína de mayor peso molecular, comparándolo, por ejemplo, con un radical químico o con algún compuesto. En este caso sería identificar a la lisina, ¿sí? La lisina o los residuos de lisina de las proteínas que se tienen que ubiquitinar tienen que tener en algún momento en una posición de su cadena para que se pueda incorporar la ubiquitina, ¿sí? En el caso de esta modificación post-traduccional tan importante, pues puede ayudar a la regulación de la expresión génica y que estas modificaciones pueden estar en diferentes niveles dentro de la expresión del ARN y poder marcar también la vida media de las proteínas. La
ubiquitinación, por ejemplo, puede relacionarse con el protosoma 26S, pero también la ubiquitina puede regular otros procesos, de tal manera que pueden ampliar el espectro de funciones y la diversidad de las proteínas, así como también relacionarse con otros mecanismos de regulación. Por ejemplo, lo que es la apoptosis o la muerte celular, o también otros mecanismos de transducción de señales. Aquí les pongo otro ejemplo de otra representación que viene en uno de los artículos que también les compartí, donde están identificados lo que son estas enzimas y estos aminoácidos. Los aminoácidos están representados con letras, ¿sí? Una modificación que menciona, por ejemplo, en esta diapositiva sería la oxidación o la nitrosilación, ¿sí? O también sería como compartiendo un poco más, aparte de lo que ya les he mencionado de estas modificaciones, pues sería, por ejemplo, la parilación, que sería la incorporación de algún grupo de ácidos grasos. O en el caso de las variantes que existen de la ubiquitinación, puede ser la sumolación. Va a depender de del tamaño o del peso molecular donde está la proteína que se va a incorporar. En la periferia de este esquema pueden apreciar como el esqueleto químico de estas incorporaciones de compuestos. Si ponen atención, en el caso de por ejemplo, de la fosforilación, sería pues la incorporación del grupo fosfato, ¿sí? La oxidación de lo que es los oxígenos, la GL-nacilación sería esta molécula que se va a incorporar, ¿sí? Y bueno, lo que sí sería importante es que así como les pedí que tuvieran un código genético a través de los tripletes, relacionemos los aminoácidos. También hay como un abecedario o una clave para cada aminoácido, y estas letras que se presentan en este esquema, pues pueden indicar el aminoácido donde se lleva a cabo esa modificación, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el caso de la proteólisis, dice que son a través de las proteasas, que son en sitios específicos donde se va a llevar a cabo ese corte. Y bueno, estas modificaciones post-traduccionales también pueden estar relacionadas tanto con la salud como con la enfermedad. En uno de los artículos que también les compartí, pues vienen justamente las regiones, si vemos desde el punto de vista de una secuenciación, donde se lleva a cabo estas modificaciones. Y en la parte superior de este esquema viene, por ejemplo, en color rojo sería la fosforilación, en color azul sería la metilación, color negro sería lo que es la acetilación y el color naranja sería la ubiquitinación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a imaginar que todo esto sería nuestra secuencia de estos nucleótidos o de estos tripletes que van a dar lugar a un aminoácido específico, y es donde podemos comprender dónde se lleva a cabo esta modificación post-traduccional. Y cuando, o sea, primero podríamos identificar o mapear de forma correcta cómo están estas secuencias, ¿verdad? Estos tripletes o esta parte que va a ser codificante versus aquellos que no pueden ser codificantes porque puede haber una alteración o una mutación, ¿no? Y esto puede llevar a consecuencias graves en la célula, como puede ser también un daño irreversible, una muerte. Bueno, en el caso de la ubiquitina, nada más quisiera que identificaran que es un péptido que tiene 76 aminoácidos. Podemos decir que no es tan grande y que es altamente conservado. También es una proteína que se considera ubicua, ¿sí? Sobre todo en lo que son las células eucariontes.
Y bueno, quisiera que nos quedáramos con la parte de que la ubiquitina puede tener diferentes como dominios, y estos dominios pueden ser básicos para entender el mecanismo de cómo se lleva a cabo la ubiquitinación. ¿Sí? Entonces, en resumen, podemos decir que la ubiquitina o la ubiquitinación también tiene que ver con una degradación o con una señal que va a ir hacia la muerte. Cuando decimos que hay una degradación de estas proteínas por el protosoma, puede ser de que entonces está regulando como la vida media de esas proteínas. Entonces, la ubiquitinación también participa en la regulación de vías de señalización intercelular, ¿sí? Y va a estar involucrada en funciones como la apoptosis, la autofagia, el ciclo celular, la regulación transcripcional y también la parte de reparación del ADN. Y en la ubiquitinación podemos tener 3 variantes. Hay una variante que es monoubiquitinación, segunda es la multimonoubiquitinación y la tercera sería la poliubiquitinación. ¿De acuerdo? Doctora, ¿puede regresar la diapositiva, por favor? ¿Esta? ¿Esa? Sí, no ¿O sé la, si mis compañeros lo alcanzan. o es esta? Esa. Esa. Ok, adelante. Mientras, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Alguien? ¿No? Ok, miren, entonces a manera de ser prácticos ahorita, sobre todo por lo del tiempo y porque ha sido complicado, porque también nosotros tenemos que buscar una estrategia. Aquí mismo en el Congreso es tenemos muchas actividades, porque empieza desde muy temprano y termina hasta casi las 8 de la noche. Entonces, queremos aprovechar lo más que se pueda algunas de las actividades que no es tan fácil que también nos las compartan. Pienso que ahorita podemos avanzar con esto, dejándole la actividad para la siguiente semana, que ya los vamos a ver de manera presencial. Y lo importante es que complementemos, por favor, en un esquema, pueden ponerlo en su cuaderno, o complementándolo si les parece de manera más estratégica junto con su mapa conceptual. El mapa conceptual es del artículo que dice modificaciones, ¿de acuerdo? El otro que yo les agregué es para que tengan más información, pero de ese van a hacer un mapa conceptual y van a complementar la pregunta que les dije hace un momento, de las modificaciones post-traduccionales, identificar cuáles están hacia el lado carboxilo terminal y cuáles están hacia el lado amino terminal. Y no olvidar, por ejemplo, el esquema que tiene que ver con la clasificación de estas modificaciones. Esto es muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con moléculas, ¿sí? Moléculas de mayor peso molecular, si lo quieren ver así, o complejo de moléculas. Modificaciones que tienen que ver con proteínas. Por ejemplo, una de las que más quiero que identifiquen sería la ubiquitinación o variantes de la ubiquitinación como la sumulación, la incorporación de grupos químicos, ¿sí? Y también el corte. Estos 4 colores son clave para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro esto? Doctora, ¿puedes repetir las tareas, por favor? Sí, la tarea sería del artículo que les compartí por medio de Sara. Viene uno que tiene modificaciones, está en PDF. Ese van a revisar el artículo y van a hacer un mapa conceptual de una cuartilla o menos de una cuartilla, pero en esa como mapa conceptual van a poner cuáles son las modificaciones que van hacia lo que es la parte carboxilo y cuáles van hacia la parte amino terminal.
Esa es una estrategia o una parte más práctica para ustedes para identificar estas modificaciones. ¿Por qué insisto en esto? Porque puede haber también algunas alteraciones en este nivel del dogma central de la biología molecular, y esto puede ser que sea un error, o se relacione con una enfermedad y por lo tanto la proteína no sea viable. ¿De acuerdo? Sí, doctora, ¿podría poner las 3 variantes de la ubiquitina, por favor? Sí. Gracias. Las 3 variantes de la ubiquitina van a ser la monoubiquitinación, la multimonoubiquitinación y la poliubiquitinación. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿de acuerdo? El día de mañana les voy a compartir un artículo simple de la ubiquitinación para que después de que hagan su tarea de las modificaciones post-traduccionales, puedan tener un espacio, pueden hacerlo en el fin de semana o después de que hagan esto, pues, y que revisen cómo se lleva a cabo estas variantes de la ubiquitinación, ¿sí? O sea, por eso les repito, la clave sería el esquema que viene en círculo, cuáles son las modificaciones que tienen las cadenas polipeptídicas, y en este caso sería la incorporación de una proteína, y eso sería más complejo que la incorporación de un radical. No es lo mismo, por ejemplo, solamente que se agregue un grupo OH a que se agregue una proteína más grande o una cadena polipeptídica, pero que además también haya ciertas variantes. Por ejemplo, en el caso de la monoubiquitinación o de la multiubiquitinación o de la poliubiquitinación. Y eso permite que cada una de estas variantes le dé una función distinta a esa cadena polipeptídica que se tiene que modificar. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante en nuestra clase. Por ejemplo, ¿cuándo puede suceder una poliubiquitinación y cuándo puede suceder una multimonoubiquitinación? Y esto, como ya les he repetido varias veces el día de hoy, amplía el espectro funcional de las proteínas en nuestro cuerpo. ¿Queda claro esto que mencioné? Sí, doctora. Una duda rapidita. Sí, doctora. Sí, a ver, duda, sí, adelante. Entonces, como tal, la ubiquitinación vendría siendo la adición de la ubiquitina y no como tal el proceso de degradación. Es que justamente esa es la parte que tienen que ser muy cuidadosos a la hora de identificar. La modificación como tal es la incorporación de ubiquitina, ¿de acuerdo? Pero esa modificación de ubiquitina tiene variantes. Por ejemplo, en la monoubiquitinación solamente en uno de los aminoácidos, que cuál es el que dijimos, la lisina, se va a incorporar una molécula de ubiquitina, pero puede haber en esa cadena polipeptídica que puede haber multimonoubiquitinación. Y entonces estas variantes ya hace que tengan distintas funciones esas proteínas que se modifican. Y sí, ciertamente, en el caso de la poliubiquitinación, tiene que ver con la señalización de muerte de las células, o de que ya termina su ciclo y que tienen que degradarse. Pero, por ejemplo, la monoubiquitinación o la multiubiquitinación tienen que ver con algunas otras funciones que todavía no es necesario que se degrade la proteína, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que sean muy cuidadosos en identificar el momento en que es necesario que se lleve a cabo la modificación post-traduccional, ¿sí? Estas partes, voy a regresar al esquema al círculo que es clave para ustedes, donde por medio de los colores, este artículo también se los
también lo tengo para que se compartan, pero es una forma muy simple y mucho más práctica de identificar estas modificaciones. Por ejemplo, serían por el complejo de moléculas, por péptidos, que sería esto, a través de la ubiquitinación. Uno de los ejemplos, puede incorporarse otra proteína, por ejemplo, el corte de las proteínas o lo que son grupos químicos. Depende de lo que requiera en ese momento la proteína y que también sea de acuerdo al funcionamiento de las células o tejidos, pues se van a llevar a cabo esas modificaciones. No podemos solamente identificar o relacionarlo con una función, sino puede haber varias funciones. Por ello es muy importante que las modificaciones post-traduccionales amplían el espectro de funcionalidad de las proteínas y son necesarias para que tenga razón de ser esa síntesis proteica. Gracias, doctora. Ok. Entonces, bueno, nada más para complementar y terminar el día de hoy. Las modificaciones post-traduccionales tienen que ver con estos puntos clave. Los personajes, identificar enzimas, aminoácidos y proteínas, así como sus funciones. Y muy importante lo que viene en este circulito, pues tienen que ver con la regulación de señalización. Esta señalización no solamente es intracelular, sino también puede ser intercelular. Y dentro de las células, en el interior, en el citosol, ¿sí? Este transporte puede llevarse a cabo por diferentes moléculas. En nuestros libros, en los capítulos que tiene que ver con el movimiento de las proteínas nacientes, es decir, que va hacia el lumen del retículo o del sistema de citomembranas, que ya mencionamos que tiene que ver con la incorporación de esta molécula que se llama péptido señal, ¿verdad? Esta péptido señal finalmente es como una guía que va a dirigir a las proteínas nacientes hacia el lumen. Pero muy importante en la clase del día de hoy, quiero que identifiquen que esos movimientos pueden ser anterógrados o retrógrados. Anterógrados del retículo al Golgi, y ahí participan moléculas como las que se llaman moléculas de recubrimiento, como son las COP, ¿sí? Quiero que identifiquen qué son las COP. Las COP van a ser proteínas que van a recubrir a vesículas para que puedan llevar a cabo ese transporte. También va a haber otras proteínas que se llaman ERGIP, o también señales que son señales de recuperación del retículo endoplásmico. De manera sencilla, esas proteínas de recubrimiento llamadas COP, porque están como COP1, COP2, COP3, van a ser aquellas que van a recubrir. Y una que es muy importante, déjenme ver si está aquí, una que es muy importante es la clatrina, ¿sí? La clatrina es una proteína de recubrimiento que lleva, por ejemplo, hacia los lisosomas. Puede haber algunas patologías que se asocien también a la clatrina. ¿De acuerdo? En resumen, entonces, o en síntesis, podemos decir que las proteínas de recubrimiento pueden ser clatrinas, proteínas vacuolares o cuatómeros o COP, ¿sí? Unas de las que son bien importantes en este proceso para todos nosotros, pues serían las COP o serían las clatrinas también. ¿Sí? Doctora, ¿qué eran los cuatómeros? Van a ser proteínas de recubrimiento. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Brandon Godínez. Sí, Brandon. Ok. Sí, Brandon, se llaman proteínas de recubrimiento. ¿Y por qué son muy importantes que se recubran sobre todo se llaman proteínas de recubrimiento porque van a recubrir o van a englobar a todas las vesículas? Y si recuerdas, en este proceso que estamos tratando de entender, que es el sistema de citomembranas, pues tiene que llevar a cabo un transporte en el lumen de este sistema para que se pueda llevar a cabo una proteína que sea totalmente viable, ¿sí? Y entonces,
Mucho de este mecanismo pues tiene que ver con el sistema vesicular, porque tiene que integrarse estas proteínas nacientes en una vesícula, ¿cierto? Para que pueda continuar su trayecto y llegar a su destino de acuerdo a la función que tiene la proteína. Pero muy importante, sí quiero que comprendan que hay proteínas que se llaman proteínas de recubrimiento, y estas proteínas, por ejemplo, los cuatómeros o COP, tienen que ver con el transporte que va del retículo al Golgi, ¿sí? Y luego ya del Golgi, una vez que se llevan a cabo las modificaciones pertinentes o las que son necesarias, pues ya tiene que eliminarse la proteína del Golgi, tiene que salir del Golgi a través de vesículas. ¿Estamos de acuerdo? Doc, tengo una pregunta. Sí. Todas estas proteínas que son como las que dan la dirección también son las que se pueden asociar como, por ejemplo, las dineínas y las cineínas. Es correcto. Eres Luis, ¿verdad? Sí. Sí, Luis, es correcto. Y justamente estas proteínas también son muy importantes en el transporte en el medio citosólico, porque si recuerdan, en el caso del citosol, pues está el citoesqueleto, que está constituido por una red fibrilar de proteínas, que justamente serían como las carreteras dentro de en el interior de la célula, ¿no? Y esto permite esa dinámica de esas proteínas o de estas pues moléculas que van a ser muy importantes para el funcionamiento de estas. Pero ciertamente tiene que ver con estos, como la dineína o estas que mencionas, para que puedan transportarse. No tiene sentido que la proteína naciente se quede a lo mejor en el Golgi, ¿no? El Golgi ya tiene su función y tiene que eliminar a esa proteína naciente para que vaya al lugar donde le corresponde hacer su misión. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se da la dirección? O sea, ¿cómo es que sabe por cuál, digamos, por cuál microtúbulo irse o sea, Va a depender de la naturaleza de la proteína, y pues si comprendemos un poco más profundo, pues sería del código genético que de acuerdo a desde la parte de la expresión génica a que hacia dónde va a ir esa proteína. Por temprano del desarrollo, pues obviamente tiene que ver con diferenciación celular o proliferación, ¿sí? Va a depender de la naturaleza, a lo mejor de ese momento del tejido o de lo que requiera esa célula. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, chicos, entonces pienso que ahorita podemos dejarlo aquí. Solo por último decir que el transporte puede ser controlado por la clasificación de las proteínas, por la formación de vesículas, por la liberación de las proteínas y por el reciclado de la maquinaria de transporte. En pocas palabras, para cerrar la clase del día de hoy, podemos decir cuatro puntos claves. Sería, número 1, ¿cuál sería el objetivo, las funciones de las modificaciones post-traduccionales? Número 2, este proceso es parte de la síntesis proteica, ¿sí? Número 3, ¿cómo podemos clasificar a las modificaciones? Depende de lo que se incorpora en la proteína naciente, que puede ser moléculas pequeñas de bajo peso molecular o moléculas más grandes. Y número 4, sería cuáles serían los mecanismos por los cuales tiene que llevarse a cabo ese transporte. ¿Sí? Esos serían los 4 puntos claves del día de hoy. No sin antes decirles que tenemos que ubicar uno de los procesos que tiene que ver con regulación de varias funciones, como lo es la ubiquitinación. En la clase que viene, en la siguiente semana, vamos a identificar también vías de señalización intracelular, ¿de acuerdo? Esas vías de señalización intracelular pues van relacionadas con algunas modificaciones, pero también es lo que cobra sentido para que se lleve a cabo una funcionalidad adecuada de nuestras células.
¿Dudas? No, Doc. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a, nada más déjenme quitar entonces mi presentación para tomar una captura de pantalla y nada más recordarles la actividad que vamos a hacer, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién nos repite la actividad? Vamos a hacer un mapa conceptual del artículo que les voy a enviar. Bueno, ya les envié desde la mañana. De las modificaciones va a ser una cuartilla y de eso tenemos que ver cuáles modificaciones están en amino terminal y en carboxilo terminal. Así es. Y bueno, finalmente nada más, después de que hagan esta actividad, nada más lean, por favor, el artículo que les voy a compartir mañana que tiene que ver con la ubiquitinación, para que entonces no nos quedemos con la idea que solamente tiene que ver con esta modificación post-traduccional, sino que también va a ampliar el espectro de funcionalidad de las proteínas. Y la ubiquitina tiene otras funciones más. Una de ellas justamente tiene que ver con la regulación de las vías de señalización intracelular, ¿sí? Entonces, importantemente, identificar otros como variantes que tienen que ver con estas incorporaciones de proteínas. Por eso está mono, multimono y poliubiquitinación. Y en el caso de la poliubiquitinación, pues a lo mejor ustedes ya se han familiarizado también con la vía proteosoma, ¿sí? Que es la vía ubiquitina proteosomal, ¿sí? ¿Ok? Claudia, tú tienes tu mano hacia arriba, ¿hay alguna pregunta? Es Sí. Karen y Claudia, sí. Adelante, Claudia, por favor. Yo es un comentario que le quiero hacer al final de la clase, o igual le puedo mandar un correo, como guste. Como tú me digas, ¿quieres esperarme ahorita que todos vayan desconectando? Ah, sí, está bien, lo espero. Gracias. Ok, muy bien, ya tomé la captura, chicos, de todos ustedes y sí, adelante, Víctor. Es que estamos en biblioteca, nosotros estamos dos aquí, nada más que no sé si va a tener lista o algo así, y pues estamos en la misma. Todos en la misma. Ajá. Sí, para que ustedes también me vean, aquí estoy también, sí, ya los identifiqué, entonces déjenme poner la captura de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, muy bien, pues bueno, muy bien, ya los identifiqué a todos, entonces por favor vayan estudiando y ya les mandé también la programación con Sara, así la tienen todos, ¿verdad? Lo que nos hace falta y fíjense que el examen, bueno, la parte de su presentación conseguí el auditorio que bueno, no es un auditorio, pero es un aula que tiene que ver con la parte formal que va a ser en educación continua. Ya les diré en la semana que nos veamos, ahí va a ser la parte de su simposio y tienen que echarle muchas ganas porque es un examen final, ¿de acuerdo? Disculpe, doctora, sobre el trabajo final, nosotros teníamos, bueno, estamos revisando y le queríamos preguntar si las técnicas moleculares tenían que ser en vivo o podían ser in vitro. Pueden ser, es indistinto, puede ser una u otra, pero sí es importante que ustedes mencionen el nombre de la técnica molecular. Por ejemplo, puede ser, no sé, a lo mejor inmunohistoquímica, o puede ser Söderblot, o puede ser, no sé, alguna técnica más reciente como clonación o esa parte es muy importante que ustedes nos las puedan compartir porque a lo mejor nos pueden decir es que son experimentos o son algunos estudios que se pueden hacer in vitro, ¿sí? Pero también pueden hacerse en tejidos. O sea, en tejidos, donde a lo mejor podemos tener una biopsia, a lo mejor si alguien trabaja, no sé, si alguien quiere exponer relacionado con una enfermedad neurodegenerativa y puede tener una biopsia de algún punto del cerebro, pues entonces solamente es su labor es que puedan explicarnos de una forma mucho más clara cuándo es una célula y cuándo son tejidos o cuándo son modelos in vivo. Bueno, entonces se puede hacer en fetos, ¿no habría problema? O sea, de que lo presentemos in vitro y no en vivo necesariamente. Sí, pero en este caso sí les pido que por favor sea algo acorde con la parte ética y con la parte relacionada con a lo mejor sí, o sea, yo les dije, ¿pueden ustedes explicar una aplicación que sea, que aunque no sea real, pero que sea lógica? Pero dentro de esa lógica yo les pido que por favor tengamos cuidado con la parte ética,
¿sí? O sea, que no nos que no nos así como desfacemos tanto de la realidad, sino que a lo mejor sea algo que pueda ser a lo mejor con algún tipo de célula o algún tipo de tejidos, y si pueden compartirnos a lo mejor en base a alguna publicación, pues estaría excelente. Perfecto, gracias, doctora. Sí, gracias a ustedes. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta para entonces yo quedarme y al final con no sé lo que me va a compartir Claudia? Sí. Ajá. Ok, y ya buscaron, por ejemplo, en las bases de datos relacionadas con PubMed. Bueno, miren, ¿qué les parece si hacen un esfuerzo en buscar en PubMed? Y si no, yo ya estoy por allá el día, el martes temprano, podemos vernos antes de la clase o después de la clase, ¿sí? Aquí el punto, acuérdense que la siguiente clase aún todavía vamos a ver esta señalización intracelular o mecanismos de señalización y la propia ubiquitinación. Esa sería nuestra última clase. Entonces, en ese punto podemos a lo mejor todavía esta semana identificar de manera más precisa y más presencial las dudas que tengan ustedes. Sí, y bueno, ya me pongo de acuerdo también con ustedes porque todavía tenemos un punto pendiente con las tutorías, pero ya sería el martes que estemos de manera presencial, ¿de acuerdo? Disculpe, doctora, otra cosa, ¿tenemos derecho a alguna revisión o simplemente le vamos a entregar el trabajo final ya terminado? No te comprendo la pregunta. Que si, si le entregamos como el avance o el borrador del trabajo final, ¿nos puede dar una revisión o simplemente sería entregarle el trabajo final ya terminado? Pues miren, en otras ocasiones han estado haciendo su trabajo y me lo han estado mostrando antes de que tengamos la fecha límite para que puedan tener una mejor calificación. Eso pueden hacer si gustan. Nada más me buscan, ¿sale? Sí, está bien. Gracias, doctora. Ok, ¿algo más? No, ya es todo. Muy bien, bueno chicos, pues suerte también, que puedan avanzar y aprovechar lo más que se pueda, y pues nos vemos por ahí, si todo sale bien, la próxima semana. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.